El helicóptero es una de las máquinas voladoras más extraordinarias jamás construidas. Puede elevarse verticalmente, permanecer inmóvil en el aire, girar sobre sí mismo, volar hacia los lados e incluso retroceder. Puede aterrizar en la azotea de un hospital, rescatar a una persona en medio del océano o llevar provisiones hasta una montaña donde ningún avión podría llegar. Sin embargo, todas esas capacidades tienen un precio. Es complejo, costoso y está sometido a límites que la mayoría de las personas desconoce. Mucho antes de que existieran los motores, los seres humanos ya soñaban con el vuelo vertical. En la antigua China se fabricaban pequeños juguetes con plumas o palas unidas a una varilla. Al hacer girar la varilla entre las manos, el juguete se elevaba brevemente. Aquellos objetos demostraban, aunque todavía nadie pudiera explicarlo científicamente, que una superficie giratoria podía producir sustentación. Alrededor de 1489, Leonardo da Vinci dibujó su famoso tornillo aéreo, una gran estructura en forma de espiral que, según él, podría elevarse al girar rápidamente. Probablemente nunca fue construida a tamaño real y habría resultado demasiado pesada para volar con la tecnología disponible. Aún así, el diseño revelaba una idea fundamental. Una máquina no tenía que correr por una pista si podía empujar el aire hacia abajo. El gran obstáculo era encontrar un motor que produjera suficiente potencia sin pesar demasiado. Durante el siglo XIX, varios inventores construyeron modelos propulsados por vapor, resortes y bandas de goma, pero ninguno podía transportar a una persona de manera segura. El 13 de noviembre de 1907, el francés Paul Cornu consiguió elevarse en una máquina de dos rotores. El vuelo apenas duró unos segundos y alcanzó una altura aproximada de 30 centímetros, pero suele ser reconocido como uno de los primeros vuelos libres de un helicóptero tripulado. La máquina era extremadamente inestable y Cornu no pudo convertirla en un vehículo práctico. Durante las décadas siguientes aparecieron nuevos diseños. El español Juan de la Cierva desarrolló el autogiro, una aeronave parecida al helicóptero, pero con una diferencia esencial. Su rotor no era impulsado directamente por el motor durante el vuelo. Giraba por el paso del aire mientras una hélice convencional empujaba la aeronave hacia adelante. No podía permanecer inmóvil, pero ayudó a resolver problemas fundamentales relacionados con los rotores y la estabilidad. En Alemania, Heinrich Focke construyó el Focke-Wulf FV-61, que voló por primera vez en 1936. Tenía dos grandes rotores instalados a los lados del fuselaje y demostró que una aeronave de alas giratorias podía realizar vuelos controlados, alcanzar alturas considerables y mantenerse en el aire durante periodos prolongados. Muchos historiadores lo consideran el primer helicóptero verdaderamente funcional. Sin embargo, el diseño que definiría al helicóptero moderno fue desarrollado por Igor Sikorsky. Nacido en Kiev en 1889, Sikorsky había experimentado con helicópteros desde su juventud. Después de emigrar a Estados Unidos, se hizo conocido por construir grandes aviones, pero nunca abandonó su antiguo sueño del vuelo vertical. En 1939, Sikorsky probó el VS-300, una máquina de aspecto frágil, con el piloto expuesto y una estructura hecha de tubos. Después de numerosos cambios, el aparato terminó utilizando un gran rotor principal y un pequeño rotor vertical en la cola. Esa configuración solucionaba uno de los mayores problemas del vuelo vertical y continúa siendo la más utilizada actualmente. El VS-300 condujo al desarrollo del Sikorsky R-4, producido para las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, y considerado el primer helicóptero fabricado en serie. No podía transportar grandes cargas ni recorrer enormes distancias, pero demostró que era posible llegar a lugares inaccesibles para los aviones. Pero, ¿cómo consigue volar un helicóptero? Las palas de su rotor principal no son simples aspas. Tienen un perfil aerodinámico parecido al de las alas de un avión. Cuando giran, generan sustentación. Si esa fuerza supera el peso de la aeronave, el helicóptero asciende. El piloto controla la sustentación mediante una palanca llamada colectivo, que cambia simultáneamente el ángulo de todas las palas. Otra palanca, llamada cíclico, inclina el disco formado por el rotor y permite que el helicóptero avance, retroceda o se desplace lateralmente.
Cuando el motor hace girar el rotor principal, el fuselaje tiende a girar en sentido contrario debido al torque. El pequeño rotor de cola produce una fuerza lateral que impide ese movimiento. Los pedales permiten modificar esa fuerza y orientar el helicóptero hacia la izquierda o hacia la derecha. No todos los helicópteros tienen la misma configuración. Los coaxiales utilizan dos rotores colocados uno encima del otro que giran en direcciones contrarias, eliminando la necesidad de un rotor de cola. Otros, como el famoso CH-47 Chinook, poseen un rotor en la parte delantera y otro en la parte trasera. Esta configuración permite transportar grandes cargas. También existen helicópteros ligeros con motores de pistón, empleados en entrenamiento y turismo, modelos con turbinas para operaciones exigentes, helicópteros militares de ataque, ambulancias aéreas, helicópteros navales y gigantes de carga como el 1000 Mi-26. Una de las preguntas más interesantes es ¿hasta qué altura puede volar un helicóptero? No existe una cifra única porque depende del modelo, la carga, la temperatura, el viento, la potencia del motor y la presión atmosférica. Sin embargo, la mayoría de los helicópteros civiles tiene una altura máxima de operación situada aproximadamente entre los 3.000 y los 6.000 metros sobre el nivel del mar, es decir, entre unos 10.000 y 20.000 pies. Los helicópteros ligeros con motores de pistón suelen tener límites aproximados de entre 3.000 y 4.300 metros. Los helicópteros modernos equipados con turbinas pueden alcanzar entre 4.500 y 6.000 metros, mientras que algunos modelos especializados para rescates y operaciones de alta montaña pueden superar los 7.000 metros. Pero la altura máxima indicada por el fabricante no significa que el helicóptero pueda permanecer inmóvil allí con toda su carga. Una aeronave puede tener suficiente capacidad para avanzar a determinada altura, pero no para mantenerse suspendida. El techo de vuelo estacionario suele ser menor y disminuye todavía más cuando lleva pasajeros, combustible o equipos. A medida que aumenta la altitud, el aire se vuelve menos denso. Las palas encuentran menos moléculas de aire que empujar y el motor recibe menos oxígeno. Como resultado, disminuyen tanto la sustentación como la potencia disponible. El calor produce un efecto parecido. Un helicóptero puede despegar sin dificultad desde un lugar frío al nivel del mar y, con la misma carga, ser incapaz de elevarse desde un aeropuerto caluroso situado en una montaña. Los pilotos calculan la llamada altitud de densidad, que combina la elevación, la presión y la temperatura para estimar el comportamiento real de la aeronave. También existe una gran diferencia entre mantenerse suspendido cerca del suelo y hacerlo a cierta altura. Cerca de la superficie se forma un colchón de aire que mejora la eficiencia del rotor. Es el llamado efecto suelo. Si el helicóptero intenta mantenerse inmóvil lejos de la superficie, necesita más potencia. El caso más extremo ocurrió en mayo de 2005. El piloto francés Didier Delsal consiguió aterrizar un Airbus AS350-B3 en la cima del monte Everest, a 8.848 metros sobre el nivel del mar, y volvió a despegar. La aeronave había sido preparada para la misión, llevaba muy poco peso y contó con condiciones meteorológicas cuidadosamente seleccionadas. Este récord no significa que cualquier helicóptero pueda operar normalmente a esa altura. Fue una operación extraordinaria realizada por una máquina especialmente apropiada para vuelos de alta montaña. La velocidad también tiene un límite. En un helicóptero que avanza, la pala que se mueve en la dirección del vuelo encuentra el aire a mayor velocidad, mientras que la pala que retrocede lo hace a una velocidad menor. El sistema compensa esta diferencia, pero solo hasta cierto punto. Si el helicóptero vuela demasiado rápido, una parte de la pala que retrocede puede perder sustentación. Al mismo tiempo, las puntas de las palas que avanzan pueden acercarse a velocidades supersónicas, generando vibraciones, resistencia y enormes esfuerzos mecánicos. Por esta razón, muchos helicópteros convencionales vuelan normalmente entre 200 y 300 kilómetros por hora. El récord oficial fue establecido en 1986 por un Westland Lynx modificado, que alcanzó 400,87 kilómetros por hora. Sin embargo, se trataba de una máquina especialmente preparada y no de una velocidad normal de operación. Otra limitación es la autonomía. Un helicóptero necesita mucha energía para mantener todo su peso en el aire.
Dependiendo del modelo, la carga y los tanques instalados, muchos helicópteros civiles pueden permanecer volando aproximadamente entre 2 y 4 horas. Algunos modelos pueden permanecer más tiempo, pero necesitan depósitos adicionales o deben reducir la carga transportada. Cada pasajero, litro de combustible o pieza de equipo obliga al rotor a producir más sustentación. Si se agrega demasiado combustible para aumentar el alcance, quizás sea necesario dejar pasajeros o carga en tierra. Los helicópteros también son vulnerables a la formación de hielo, las tormentas, la baja visibilidad, los cables eléctricos y los obstáculos difíciles de observar. Volar cerca del suelo puede ser necesario para rescates o vigilancia, pero deja muy poco tiempo para reaccionar ante una emergencia. Uno de los fenómenos más peligrosos es el estado de anillos de vórtice, que puede ocurrir cuando el helicóptero desciende casi verticalmente con poca velocidad horizontal. El rotor comienza a recircular parte del aire turbulento que acaba de empujar hacia abajo y pierde eficacia. Aumentar simplemente la potencia puede no resolver el problema. El piloto debe salir de esa masa de aire mediante una maniobra específica. ¿Y qué ocurre si el motor se detiene? Contrario a una creencia popular, un helicóptero no necesariamente cae como una piedra. El piloto puede realizar una autorrotación. Reduce el ángulo de las palas y permite que el aire ascendente mantenga girando el rotor durante el descenso. Cerca del suelo, utiliza la energía almacenada en ese rotor para reducir la velocidad vertical y aterrizar. La autorrotación puede salvar vidas, pero su éxito depende de la altura, la velocidad, el terreno y la rapidez de reacción del piloto. Existe una combinación de poca altura y poca velocidad, desde la cual una falla del motor sería especialmente difícil de resolver. Los pilotos la conocen mediante el diagrama altura-velocidad del helicóptero. Por esta razón, durante determinadas operaciones intentan evitar permanecer dentro de esa zona más tiempo del necesario. A pesar de sus limitaciones, el helicóptero ha transformado el mundo. Ha permitido rescatar náufragos, evacuar heridos, instalar torres eléctricas, combatir incendios, transportar órganos para trasplantes, vigilar fronteras y llegar hasta regiones aisladas. Durante las guerras de Corea y Vietnam, demostró que podía retirar rápidamente a los heridos y cambiar por completo la movilidad de los ejércitos. Los helicópteros de rescate pueden recoger personas mediante un torno cuando no existe un lugar donde aterrizar, mientras que los helicópteros grúa levantan maquinaria y materiales de construcción. Incluso un helicóptero ha volado en otro planeta. El pequeño Ingenuity llegó a Marte junto con el vehículo Perseverance y realizó su primer vuelo en abril de 2021. Volar allí era extremadamente difícil porque la atmósfera marciana tiene menos del 1% de la densidad de la terrestre. Para generar sustentación, sus rotores debían girar a una velocidad extraordinaria. Ingenuity había sido diseñado para realizar solamente 5 vuelos, pero terminó completando 72 antes de finalizar su misión en enero de 2024. Demostró que el vuelo controlado era posible en otro mundo. El helicóptero representa una especie de desafío permanente contra la gravedad. No vuela de la manera más económica ni de la manera más rápida, pero puede hacer algo que casi ninguna otra máquina consigue: llegar exactamente al lugar donde se le necesita y quedarse suspendido sobre él. Detrás de ese aparente equilibrio hay motores potentes, palas que soportan enormes fuerzas, sistemas mecánicos de gran precisión y un piloto realizando correcciones constantes. Aunque desde tierra parezca estar flotando tranquilamente, en realidad está librando una batalla continua contra el peso, el torque, la resistencia del aire y las vibraciones. La próxima vez que veas un helicóptero inmóvil en el cielo, recuerda que en realidad nada está inmóvil. Sus palas atraviesan el aire a velocidades enormes, el fuselaje combate la reacción del rotor y cada control ajusta continuamente las fuerzas que intentan desequilibrarlo. Es una máquina nacida de antiguos juguetes, dibujos renacentistas y numerosos experimentos fallidos. Tardó siglos en convertirse en una realidad, pero terminó siendo una de las herramientas más versátiles de la historia de la aviación.